1, 2, 3. Hola, muy buenas tardes para todos y todas, para los participantes, las participantes, 72 asistentes en este momento. Saludamos a cada una y cada uno de los docentes que se conectan, directivas y directivos docentes que están con nosotros, ya sea desde su casa o desde el colegio. Sean bienvenidos a este espacio, nuestro espacio de cierre de la propuesta de 2 días de actividades que estamos organizando desde el nivel central de la Secretaría de Educación en conjunto con todas las áreas para reflexionar sobre varios temas, especialmente sobre las capacidades socioemocionales, la salud mental de las comunidades educativas y las competencias del siglo XXI. En esta sesión de cierre vamos a estar dialogando con el director Edwin Usa y la directora Marcela Bautista en torno a la integración curricular como una apuesta para la transformación pedagógica del distrito. En este espacio esperamos consolidar esas reflexiones que generamos durante el día de ayer en términos de las acciones y protocolos frente a la violencia sexual, ver cómo pedagógicamente también podemos consolidar apuestas por la convivencia escolar y evitar el bullying, también sobre el manejo del estrés en las instituciones educativas. Es una apuesta que desde lo pedagógico y lo curricular pretende efectivamente integrarse a las instituciones educativas para avanzar en esta apuesta por la transformación pedagógica. En esta oportunidad nos va a estar acompañando mi compañera Margarita Vargas, parte del equipo de la Dirección de Participaciones. Margarita, bienvenida a este espacio y te comparto la palabra. Muy buenas tardes a ti, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy con nosotros, a razón precisamente de su interés que suscita este tema sobre la integración de escenarios o de espacios nuevos para el sistema educativo, y es precisamente de integrar en la cotidianidad de la escuela la educación socioemocional ciudadana y la participación. Puede ser de manera explícita en nuestras prácticas de aula o también puede ser en espacios convencionales, el marco del macro, micro y mesocurrículo. También queremos decirles que este espacio también está dispuesto para aquellas personas, docentes, directivos docentes, docentes orientadores interesados también en transformar esas relaciones y prácticas entre la escuela y la ciudad. Queremos decirles que en el marco de esta cuarta semana de desarrollo institucional avanzamos juntos hacia la transformación pedagógica. Continuamos con las reflexiones y propuestas colectivas que hemos venido construyendo con ustedes a través de diferentes espacios, seminarios, taller, grupos focales, escenarios de validación, y también encuentros en las mismas instituciones educativas en las cuales nos han compartido sus experiencias, desde las cuales han venido integrando estos asuntos en la escuela o quieren empezar a movilizar acciones en torno a ello. Por eso es que también queremos compartirles en la tarde de hoy el documento que contiene las orientaciones, tiene material pedagógico, orientaciones conceptuales y metodológicas que pueden aportar elementos importantes a los colegios para propiciar los escenarios de integración de estos 3 asuntos, la educación socioemocional ciudadana y la participación, cuyo lanzamiento tuvimos precisamente la semana pasada, el jueves 16 de junio, junto a otras 2 orientaciones pedagógicas que se construyeron en el marco precisamente de la actualización, revisión y fortalecimiento de los manuales de convivencia desde el enfoque de género, enfoque de derechos integrales, enfoques diferenciales principalmente LGTBI y por supuesto el enfoque restaurativo, el que nos invita a incorporar las prácticas restaurativas en la escuela, así como un documento que también puede apoyar a los colegios en el fortalecimiento de su cátedra de paz desde diferentes líneas temáticas renovadas y por supuesto propuestas por ustedes en los diferentes espacios de participación. En este marco, también queremos decirles que hemos recorrido un camino. Antes de presentarles, antes de tener el inmenso placer esta tarde de presentarles este documento en la voz y en la palabra de la directora Marcela Bautista y el director Edwin Usa,
líderes precisamente de esta articulación entre áreas para que la apuesta de integración curricular de estos asuntos sea algo institucional y no algo fragmentado en la Secretaría de Educación. Y es que tuvimos en el mes de noviembre del año pasado un encuentro de formación integral para el siglo XXI, educación socioemocional y ciudadanía global hacia la construcción de una cultura de paz en América Latina. Allí tuvimos la oportunidad precisamente de empezar estos diálogos con ustedes para conformar y consolidar lo que hoy es este documento de orientaciones y lineamientos pedagógicos, y que también tuvimos precisamente en abril de este mes. En abril de este año, la tercera semana de desarrollo institucional, Escuelas como Territorios de Paz, un espacio para comentarles este proceso con más detalle y también contarles un poco cuáles fueron sus resultados. El día de hoy, entonces, les invitamos a participar de este conversatorio, Integración Curricular, una apuesta por la transformación pedagógica del distrito, que desarrollarán los directores de Educación Preescolar y Básica y directora de Participación. Nos permitimos entonces así presentar esta apuesta que articula la integración de varios asuntos en la cotidianidad de la escuela y que por supuesto también se trata de entender como espacios que están vinculados a la academia, pero también fuera de ella, precisamente nos implica este reconocimiento de un contexto cultural, político e histórico para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y socioemocionales. Hoy, en breve, les queremos presentar el siguiente video en el que podrán reconocer tanto el objetivo, el propósito, el horizonte de esta herramienta pedagógica con orientaciones hacia la integración de estos tres asuntos y también la estructura y su contenido para posteriormente también anunciarles cuáles van a ser los mecanismos y estrategias que tendremos para acompañar su apropiación e implementación en las instituciones educativas. Entonces, con este corto preámbulo quisiéramos pedirle a Jaime que nos pudiera presentar este video que hemos preparado esta tarde para ustedes. La Secretaría de Educación del Distrito, en su trabajo por empoderar y movilizar las comunidades educativas, viene desarrollando el programa de Niñas y Niños Educan a los Adultos y el programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz, con el fin de proponer unas orientaciones pedagógicas para impulsar la participación y la creación de propuestas para la transformación de las realidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. Para materializar esta apuesta pedagógica, se ha construido un documento de 8 capítulos donde se dan herramientas conceptuales y metodológicas para integrar estas orientaciones. Los capítulos 1 y 2 comprenden educación socioemocional y ciudadana, participación y escuelas como territorios de paz. Además de las capacidades que se pueden fortalecer en los actores que hacen parte de las instituciones educativas, como el cuerpo y la naturaleza, comunicación, identidades, pensamiento y memoria crítica, entre otros. En el capítulo 3 se describen las necesidades que se identificaron para integrar la participación y educación socioemocional y ciudadana, tanto desde la óptica de estudiantes, docentes orientadores y directivos docentes de colegios oficiales y privados de la ciudad, como desde las ópticas de las políticas públicas distritales y nacionales vigentes. Luego, en el capítulo 4 se presentan los caminos que pueden transitar las comunidades para integrar estas temáticas, además de algunos ejemplos de docentes e instituciones educativas que han tenido experiencias exitosas. Posteriormente, en los capítulos 5 y 6, se exponen las perspectivas pedagógicas que proponen los dos programas y se describen quienes colaboran en este proceso de integración. Por otro lado, en el capítulo 7 se invita a realizar una ruta vivencial con ejercicios prácticos, de acuerdo con las particularidades y las realidades de cada institución educativa, para integrar la participación y la educación socioemocional y ciudadana desde sus áreas de gestión. Finalmente, en el capítulo 8, se sugieren aprendizajes por cada capacidad socioemocional y ciudadana para desarrollarse en un ciclo académico, con las y los estudiantes y docentes en las áreas directivas y comunitarias de cada institución educativa. De este modo, trabajamos por generar caminos
Mauricio, muchas gracias, Jaime. Bueno, como lo veíamos en este video, le apuntamos a propiciar una educación socioemocional y ciudadana y a seguir fomentando la participación en los colegios de una manera mucho más concreta y consciente. Este es apenas un documento que se constituye en una propuesta pedagógica que podemos fácilmente adaptar una vez lo conozcamos y reconozcamos algunos elementos que nos puedan apoyar en esta labor en los colegios. Ya más adelante nuestros invitados nos comentarán cuál es esa ruta metodológica sugerida para iniciar este camino, aunque sabemos que muchos colegios ya lo han iniciado, y sobre todo anunciarles que esta, digamos, no es una única forma de hacerlos. Aquí están propuestos diferentes caminos y diferentes sendas que podemos transitar de acuerdo a las realidades institucionales. Cabe aclarar también que lo que nos van a comentar a continuación es una herramienta pedagógica fácilmente adaptable a cualquier ciclo y a cualquier área de la gestión escolar en las instituciones educativas, y que también, digamos, nos pone en las manos la posibilidad de empezar a consolidar precisamente esos equipos motores para trabajar, digamos, en las sesiones de clase o en los proyectos transversales o en cualquier otro escenario, la educación socioemocional y ciudadana, sin necesidad, digamos, que tengamos que abrir una cátedra paralela o adicional, porque son asuntos que se desarrollan en la escuela de manera paralela, al igual que todo el camino que hemos venido recorriendo para fortalecer el área del saber. Es así entonces que para continuar este espacio y seguir alimentando reflexiones y comentarios, damos un saludo muy especial a Edwin Alberto Usa Cristiano, el director de Participación y Relaciones Interinstitucionales, y a Marcela Bautista Macía, directora de Educación Preescolar y Básica. Marcela es socióloga y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, en la línea de investigación de Sociología de la Educación. También con formación en estudios y políticas de juventud en América Latina de Flaxo, Argentina. Ha sido docente también de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Rosario, y tiene experiencia en investigación sobre políticas educativas con énfasis en profesionalización, formación docente, educación rural, programas para la educación media y juventud, acceso, permanencia e institucionalización en educación terciaria y acciones afirmativas. Por su parte, Edwin Alberto Usa, que es el padre de Luna, licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, cuenta con experiencia en la coordinación, sistematización y evaluación de proyectos en educación, especialmente en áreas de ciudadanía, convivencia y participación, y ha trabajado en diversas instituciones y organizaciones en el ámbito educativo, social y comunitario, y lidera estrategias de empoderamiento y transformación de comunidades educativas, como lo han sido las CENCITAR. Actualmente es el director de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación. Muy buenas tardes a ustedes, Marcela, Edwin, y para iniciar este diálogo y de cara a las realidades de nuestros colegios y sus dinámicas, pues vamos a conocer desde sus voces, desde las voces de estos dos directores que están convencidos de la articulación institucional y sobre todo de la construcción colectiva y con las comunidades educativas de las herramientas pedagógicas. Marcela, cuéntanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de integrar curricularmente la participación socioemocional y ciudadana? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un saludo grande para toda la comunidad educativa que nos acompaña hoy, para las maestras, los maestros, los estudiantes, los directivos docentes que hoy nos acompañan virtualmente en este espacio, y todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, y Edwin, también un saludo fuerte desde la Subsecretaría de Calidad, que estamos aquí en el mismo espacio, pero en pisos distintos. Pues Margarita, un poco contarles a todos que este es el resultado de un proceso que afortunadamente, y creo que es una fortuna que la historia del sector educativo nos haya puesto en este lugar durante estos 2 años y medio. Creo que hoy lo que encuentran los maestros y las maestras en este documento es el resultado de una preocupación genuina que ya traíamos desde hace más de 2 años en otros caminos que justamente donde ya nos habíamos cruzado, donde decíamos el sistema educativo tiene que flexibilizarse, el sistema educativo tiene que reconocer que hay otras dimensiones de la formación integral, pero que antes de la pandemia, pues justamente el centro de la mirada estaba en otro lugar.
tuvimos esta crisis tan fuerte que nos demostró que es necesario cambiar, transformarse y adaptarse, y que al mismo tiempo nos permitió innovar, y hoy tenemos procesos de innovación educativa y pedagógica en el sistema educativo, que nos llevó a reconocer una vez más que la dimensión socioemocional de los sujetos es una parte fundamental de la formación integral. Y en ese sentido, el contexto de dónde surge este documento de orientaciones, este análisis que hicimos desde la Secretaría de Educación, proviene de todo el proceso que tuvimos por la pandemia, luego el regreso a las instituciones educativas, porque pues como todos lo sabemos acá, nuestro 2020 fue un año bien difícil en términos de nos cambia la realidad, y al siguiente año pensábamos, bueno, regresamos a las instituciones educativas, lo quisimos hacer de manera gradual, progresiva y segura. Lo fuimos haciendo de a poco, eso generó otra vez nuevos cambios, una nueva disposición al cambio que teníamos que tener todos. Y este es nuestro tercer año de nuevamente adaptarnos cuando ya otra vez estamos en las instituciones educativas, con otros problemas, con otros retos, con otros desafíos, pero también con otras oportunidades. Entonces, un poco compartirles a todo el público que el resultado, este documento es el resultado de ese proceso que traemos, pero donde la salud mental para todos y todas dentro de la Secretaría de Educación y las comunidades educativas es el centro. Creo que es muy importante reconocer que por fin el sistema educativo está prestando la atención que requiere la salud mental, no solo desde una perspectiva epidemiológica, médica, sino desde una perspectiva educativa, digamos, como desde las instituciones educativas logramos generar condiciones para que cada vez los niños y las niñas tengan unas mejores oportunidades de proteger y desarrollar su salud mental. Y en ese sentido, partiendo de estas preocupaciones e intereses que todos como comunidad las teníamos, dijimos cómo integrar esto y cómo dejarlo un poco instalado, institucionalizado en nuestros colegios oficiales y en los colegios privados también, porque claramente esta es una propuesta para la ciudad. Y en ese sentido empieza a surgir la propuesta de la integración curricular de la educación socioemocional, y para ello nos propusimos, digamos, hacerlo desde dos lugares. En un primer momento, proveer herramientas para los maestros y las maestras para que ellos superaran esos desafíos que tienen día a día. Claramente las competencias básicas son supremamente importantes, y hoy la brecha de aprendizaje que nos lo dicen los organismos internacionales, pero también nuestras pruebas nacionales que también nos mandan alertas de cuidado, la brecha de aprendizaje en lenguaje, en matemáticas y en ciencias es fundamental, pero pues aquí estamos hablando de formación integral y aquí tenemos que tener un equilibrio adecuado en esas competencias básicas, pero también en esas capacidades socioemocionales. Pues por un lado, todas estas herramientas que queremos proveer a través de este documento para los maestros, las maestras, para que puedan superar ese desafío de no solamente centrar en las competencias básicas, donde de nuevo son muy importantes para todos y todas nosotros, pero también, digamos, cómo atender a esas situaciones de la vida cotidiana en la escuela, digamos, esos conflictos que se van presentando. El conflicto es natural, los procesos de aprendizaje, pero hay conflictos, digamos, ya de otro orden, de otro tono, que claramente hay que acompañar a los estudiantes para enfrentar esos conflictos que pueden ser escolares o pueden ser conflictos que están en el contexto y hacen un proceso de inmersión en la institución educativa, y ya hay otro tipo de violencias en nuestras instituciones educativas, pero también en darle más herramientas a los maestros y a las maestras para aportar a ese desarrollo del sujeto en nuestros estudiantes. Eso por un lado. Por otro lado, también este documento busca generar o promover experiencias pedagógicas alrededor, específicamente, como su nombre lo indica, alrededor de lo socioemocional, la participación, la acción ciudadana y la educación para la paz. Creo que todos aquí, quienes estamos en este espacio, somos unos convencidos de la educación para la paz, y en ese sentido, pues a través de estas orientaciones también promovemos la educación para la paz y crear, como bien lo dijiste al inicio, que las escuelas sean territorios de paz. Y por otro lado, también en términos de capacidades, lo que buscamos es que los niños y las niñas de nuestras instituciones educativas reconozcan que la afectividad y lo socioemocional hace parte también de su construcción como sujetos. Digamos, los mismos niños y niñas tienen que reconocer que esas emociones, estos sentimientos, que depende el momento vital en el que se encuentran, cuando son más pequeñitos, empezar como, por ejemplo, este reconocimiento de límites, de hasta dónde puedo ir y me devuelvo, en la adolescencia cómo empiezo
a promover, digamos, otro tipo de autonomía, de toma de decisiones. Entonces, digamos, cómo estas emociones y estos sentimientos que hacen parte de la afectividad también hacen parte del proceso de su desarrollo. Y en las instituciones educativas también encuentran un eco para reconocer esas emociones, porque puede ser que, por un lado, tenemos que a los maestros y a las maestras darles herramientas para que puedan desarrollar este tipo de capacidades, pero también tenemos que lograr que los estudiantes identifiquen que eso es valioso y que eso es importante, que sus emociones son importantes para su colegio, que si están teniendo algún tipo de sentimiento lo pueden compartir con sus maestros y eso hace parte del proceso de aprendizaje, que muchas veces los niños y las niñas no tienen la oportunidad de aprender también eso, y también es un poco validar sus emociones y sus sentimientos independiente de la emoción que sea, rabia, dolor, miedo, también felicidad. Entonces, reconocer que los niños y las niñas también pueden llegar a lograr este reconocimiento de su afectividad y claramente cómo eso incide en el relacionamiento con los otros. La escuela es un espacio privilegiado para desarrollar procesos de socialización o aprender a llevar a cabo procesos de socialización, y esto pasa por la afectividad, digamos, cómo me relaciono con los otros, cómo aprendo de los otros, digamos, en este relacionamiento en doble vía que hay como grupo con sus compañeros, con sus amigos, y es finalmente todas estas herramientas que vamos a lograr tener a través de las maestras y los maestros, como los niños y las niñas también tienen también a su vez otro tipo de herramientas para relacionarse con los otros. Vemos que esto fue también una de las razones que nos llevó a construir este documento y este proceso. Desde la Dirección de Preescolar y Básica, nosotros ya habíamos hecho otros ejercicios de integración curricular, lo hacemos, por ejemplo, con el tema de educación ambiental. Hoy en este plan de desarrollo de educación ambiental y protección animal, también lo hacemos con todas las actividades que ya estamos llevando a cabo en el marco de la política de educación rural, la ruralidad como un transversal y como finalmente los currículos tienen que reconocer y hablar con esa ruralidad de la ciudad. También con nuestros centros de interés, la Dirección de Preescolar y Básica tenemos todos nuestros centros de interés que amplían o son una estrategia de ampliación de tiempo escolar y se hacen también de manera transversal y también se integran al currículo. Entonces, Preescolar y Básica ya traía, digamos, o trae en los últimos años en el distrito una experiencia de integración curricular, de otros elementos que también le apuntan a la formación integral, y pues claramente nos unimos con la Dirección de Participación en este nuevo reto de, bueno, ahora nos vamos a parar desde lo socioemocional, desde esa necesidad de la participación ciudadana, desde ese interés genuino que tenemos en convertir a nuestras instituciones educativas como territorio de paz, decir, bueno, ahora cómo lo vamos a integrar curricularmente. Para eso, el ejercicio que hicieron los dos equipos de las dos direcciones fue identificar esas experiencias que tenemos en los colegios que son supremamente valiosas. Lo que hicimos fue facilitar que un poco emergiera todo lo que estaba pasando en las instituciones educativas, poderlas identificar, elaborar un documento, y lo que finalmente resulta en estas orientaciones que tenemos con mucho gusto compartirles hoy a todo el público. Hasta ahí, perdón si me extendí. No, para nada, Marcela. Muchísimas gracias a ti. Y por supuesto nos das un contexto muy, muy amplio sobre cuál ha sido la trayectoria en este asunto de integrar curricularmente otros asuntos que convencionalmente la escuela no incorporaba dentro de sus aulas o dentro de, digamos, la institucionalidad. Lo que nos has mencionado claramente nos muestra que esta ha sido una necesidad tanto actual como en época de pandemia, pero que los colegios de Bogotá o la educación en Bogotá ha venido transitando desde hace varios años hacia reconocer la importancia de traer a los debates y las reflexiones en clase, los debates, las reflexiones en espacios extracurriculares, una educación en derechos humanos, una educación para la democracia y ahora una educación que vincule una participación incidente y que le dé un papel importante, como nos lo dijiste, más arriba ni más abajo, que la educación, digamos, que fortalece el saber, sino que esté a la par, precisamente porque hace parte fundamental e integral de la formación de los sujetos. Entonces es claramente para nosotros un reconocimiento de una trayectoria de décadas del distrito de Bogotá, intentando
traer al aula de manera muy explícita una educación integral y situarnos, por supuesto, en las necesidades e intereses actuales de la educación por parte de las comunidades educativas. Bueno, ahora sí, Edwin, te saludamos muy pronto. Te volvemos a saludar y aprovechamos también para preguntarte, hay un porqué, ¿no? También hay un escenario, hay unas situaciones reales. Tú que has trabajado tanto en la transformación de realidades, ¿por qué se considera en este documento integrar la participación? ¿Por qué se considera importante integrar la participación, la educación socioemocional y ciudadana? Gracias, querida Mar. Saludar también a Marcela. Me complace y me alegra mucho estar en este espacio compartiendo con una mujer tan brillante como ella y que además ha hecho unos esfuerzos muy interesantes en el país. Recuerdo mucho un informe que publicaste con la Fundación Compartir sobre la docencia en la ruralidad y marcaba ya unas líneas muy importantes en términos de la salud mental en todos los contextos, pero especialmente en la formación y en las líneas de formación sobre educación socioemocional en todos los niveles y a todos los actores de las comunidades educativas. Entonces, antes de avanzar en ese por qué, aprovechar de saludar a Marcela, a todo su equipo, a mi equipo, por supuesto, pero especialmente a las 160 personas que nos acompañan en este momento desde las diferentes comunidades educativas y desde los diferentes roles que ellas y ellos ejercen en la cotidianidad, como maestros, como directivos, como orientadores, como estudiantes, ellos y ellas, también padres y madres de familia y todos los que nos estén acompañando en este momento. El por qué. Varias razones de por qué avanzar entonces en la integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana. El primer por qué es porque no somos individuos unidimensionales. Nosotros no solamente tenemos una dimensión cognitiva de la vida, tenemos una dimensión emocional, tenemos una dimensión espiritual, tenemos una dimensión política. Entonces, en otras teorías, mejor, en voz de otros autores, lo hemos nombrado como la teoría de las pieles. Y es que, entonces, en este caso, nosotros, los seres humanos, pues tenemos diferentes dimensiones y si hablamos de una educación integral, pues debemos avanzar en la formación en esas diferentes dimensiones. En lo cognitivo, por supuesto, pero también en todo el tema, en este caso, socioemocional y ciudadano. El segundo por qué tiene que ver en términos de los retos que nos plantea a nosotros el siglo XXI. Son unos retos que van más allá de saber sumar, restar, leer, dividir, etc. Son retos que implican una dimensión integral del ser humano y que nos implica también ahondar o avanzar en procesos, en capacidades sociales, en capacidades socioemocionales, en capacidades ciudadanas, que nos permitan, por ejemplo, trabajar mejor en equipo, que nos permitan, por ejemplo, entender que los problemas tienen diferentes dimensiones y diferentes puntos de vista, que nos permitan, por ejemplo, ser más empáticos ante los problemas y las necesidades que sufren otras personas en otros contextos de mayor vulnerabilidad en la que nosotros o nosotras nos podemos encontrar en este momento. Y eso hace parte de una educación integral. Entonces, el primer elemento tiene que ver entonces con las diferentes dimensiones del ser humano. El segundo elemento tiene que ver con la necesidad de fortalecer esas capacidades para afrontar los retos que nos trae el siglo XXI. Uno de ellos fue la pandemia, por supuesto, y facilitó, por llamarlo de alguna manera, que este tema se posicionara a un nivel de política pública, no solamente en términos distritales, sino nacionales y mundiales. Y por eso en este momento podemos hablar de integración curricular. Eso no quiere decir que hasta ahora lo estemos haciendo. No, creo que Bogotá es ejemplo de eso. Bogotá lleva por lo menos 16 años abanderando el proceso de cómo ahondar en capacidades socioemocionales y en capacidades ciudadanas. Y eso hay que reconocerlo también porque nosotros llegamos a aportar acá nuestro granito de arena. Entonces, lo primero, las diferentes dimensiones. Lo segundo, la manera en la que asumimos los retos del siglo XXI. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con las diferentes especies que cohabitan con nosotros el planeta, con los diferentes ecosistemas. Estamos viviendo una pandemia en términos de ese tipo de relacionamiento. O la manera en la que nos relacionamos entre nosotros mismos. La cantidad de feminicidios que hay en el día a día. No pasa un día en el que no se asesine a una mujer, a una niña, a una mujer joven en este país.
A nivel mundial, pues por supuesto esa escala incrementa de manera significativa. Esto es una pandemia y es un reto que debemos afrontar en términos sociales para este siglo XXI. Y el tercer tema, entonces si analizamos los retos y demás, la tercera razón o la tercera por qué tiene que ver justamente con la manera en la que afrontamos nuestros propios retos y nuestros propios conflictos a nivel personal y comunitario. Normalmente la escuela no nos ha enseñado o no nos enseñaron, o por lo menos en mi generación, no sé, ustedes que son mucho más jóvenes, en las generaciones que hemos estado ahora, pero tenemos allí que, no sé, ¿cuántos de ustedes aprendieron a reconocer sus propias emociones o sentimientos? Y a partir de ese reconocimiento, ¿cuántos de nosotros aprendimos a que se pueden tramitar o gestionar de unas maneras distintas? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a perdonar en la escuela? ¿O a cuántos de nosotros nos enseñaron a que cuando cometo una falta o cuando lastimo a alguien o cuando lo vulnero o la vulnero de alguna manera, así como tuve la capacidad de hacer ese daño, también tengo la capacidad para repararlo, para decirlo en voz alta, para nombrarlo, para ofrecer perdón, para ofrecer una disculpa, para gestionar esa emoción? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a pedir ayuda cuando me estoy sintiendo mal? Cuando siento que la vida está perdiendo sentido. O cuando siento que de alguna manera hoy me levanté deprimido, pero ya no es hoy, sino también mañana y también pasado. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a reconocer factores de riesgo asociados a la salud mental? ¿Cuántos de nosotros podrían mirar a otra persona, estar en un contexto como un salón, con compañeros o compañeras y decir, oye, yo creo que esta persona, aquí hay varios factores de riesgo que vale la pena que yo pida ayuda o me acerque a esa persona para ofrecer ayuda o guiarlo en esa ruta para reconocer a qué lugares pueden ir? Pues muy pocos. Esperaría yo que realmente a alguna persona se le haya formado en términos de eso en la escuela, pero en la vida real a muy pocos nos enseñaron eso. Entonces, ¿por qué es necesario avanzar en eso? Pues por esas tres necesidades. Necesitamos aprender nosotros mismos a hacer una formación integral más completa, comprendiendo las diferentes dimensiones, pieles de los seres humanos. Necesitamos afrontar de una manera interdisciplinar, cercana también, más humana, los retos que nos impone el siglo XXI y necesitamos, por supuesto, nosotros mismos hacer todo un proceso de formación socioemocional y ciudadana para fortalecer la salud mental, por supuesto, por todo lo que está pasando ahorita, agudizado por lo de la pandemia, pero también porque es nuestra propia responsabilidad empezar a gestionar de una manera diferente los conflictos que se generan en la vida cotidiana. Y los conflictos te atraviesan, pasan por sentir cosas. Si no, no pelearíamos. Si yo no siento nada, pues no pelearía, simplemente sigo de largo. Nunca me ofendió. No sentí ira, no sentí rabia, no sentí dolor, no sentí desesperanza. Si no sintiera nada, los conflictos no existirían. Cuando se da ese conflicto, debo aprender a cómo gestionar el conflicto de una manera distinta. Y eso atraviesa la piel en términos de cómo vivo yo y cómo siento yo y cómo tramito lo que estoy sintiendo en ese momento. Y por supuesto, dándole una gestión adecuada, puedo sentarme, dialogar y asumir unas posturas distintas frente a esos conflictos. Eso sería. Muchísimas gracias a ti, Edwin. Bueno, nos queda más que claro con lo que nos ha mencionado Marcela y nos has mencionado tú. Está más que justificado y es una necesidad imperante hablar de estos asuntos en la escuela e incorporarlos a la cotidianidad. Y claro, cuando los colegios nos preguntan, pero queremos ser un poco más concretos, ¿qué es lo que vamos a incorporar en la escuela? Pero Marcela ya nos lo ha mencionado, lo hacemos a través, por ejemplo, de transversalizar o integrar de manera interdisciplinar asuntos tan importantes como el ambiente, que no solamente están restringidos al área de las ciencias naturales, sino que lo comprendemos también como las interacciones entre la naturaleza, pero también interacciones sociales y culturales. Asuntos tan importantes como ya empezar a pensar que si estamos orientando el proceso de aprendizaje alrededor, por ejemplo, de los cambios que se dan genéticamente en los organismos, pues ya no estamos hablando ni de aberraciones, no estamos hablando ni de
digamos, asuntos que producen enfermedades y que limitan la capacidad de supervivencia de los seres vivos, sino que lo estamos hablando como una condición más de vida que se produce, por ejemplo, por azar. Entonces, humanizar un poco la enseñanza de las matemáticas, de la química, de la física, la biología, y empezar a considerar que las condiciones o las herencias genéticas que nos hacen portadores de algunas situaciones que nos dan ventajas o desventajas, no son objetos de discriminación en la escuela, sino que son parte precisamente de comprender esa amplia diversidad que tenemos, amplia diversidad biológica, social y cultural, que debemos aprender a conocer, a valorar y a construir una escuela, pues precisamente a partir de esas diferencias. Esa es una manera muy sencilla, por ejemplo, de transformar esta educación socioemocional y ciudadana desde una práctica de aula como la enseñanza, por ejemplo, de una trisomía 21. En ese sentido, queremos también saludar aquí a colegios que están muy pendientes de esta jornada en la tarde. Muchas maestras y maestros han estado saludando del Colegio Montebello, del Colegio Los Alpes, del Colegio Sorrento, del Colegio Rodrigo de Triana, Colegio Amasando el Futuro, el Magdalena Ortega, el Juan Lozano, el Nidia Quintero, uno de los colegios con los que más hemos venido trabajando estrategias, justicia escolar restaurativa, incitar, la Chucua, Alemania Unificada, la Belleza, los Libertadores y el Gonzalo Arango. Pero además tenemos al profesor Luis Alfredo Montoya que nos dice que se habla de herramientas para los docentes, para que ellas y ellos se enfrenten desafíos, pero cómo extender estas herramientas a las familias para que se puedan resolver estos conflictos que hacen en el hogar y que también traspasan las fronteras de la escuela. Obviamente, la escuela está permeada también por las dinámicas sociales y familiares que viven las y los estudiantes y los mismos docentes. El profe Luis Alfredo nos pregunta cómo trabajar estos temas con familias. ¿Quién de ustedes quisiera comentarnos si nos hemos pensado este tema de las familias en el documento de integración curricular? Bueno, si quieres avances yo, querida Marcela, y luego te cedo la palabra. Vale, listo. Bueno, entonces el tema de las familias está en el marco del documento, sí. Varias cosas, digamos. Uno, es un documento que piensa en los aprendizajes que se deben desarrollar, por supuesto, desde las y los estudiantes en los diferentes ciclos de vida, pero que creo que la mayor innovación que tiene este documento y esta herramienta pedagógica en términos de integrar curricularmente la educación socioemocional y ciudadana, tiene que ver que justamente va más allá de ello. Y es que nos dimos cuenta, realmente a partir de los diálogos que sostuvimos con los diferentes actores para co-construir conjuntamente este documento, que las únicas personas que requieren aprender sobre educación socioemocional y ciudadana no son los estudiantes. Por supuesto son nuestro eje, pero no son los únicos. Entonces el documento también tiene, por ejemplo, una malla de aprendizaje para maestros y maestras. Porque pues si a nosotros mismos no nos enseñaron en la escuela, si cuando estábamos en la universidad eso no fue nuestro énfasis en términos de investigación o pedagógicos, pues difícilmente vamos a saber cómo se hace esto y cómo se materializa. Entonces también hay una malla que propone cómo avanzamos como maestros y maestras en ese proceso evolutivo, por llamarlo de alguna manera, de ir integrando la educación socioemocional y ciudadana en el marco de los currículos. Y así como está esto, pues hay unas diferentes áreas en las que nos hemos enfocado, pero una de ellas tiene que ver justamente con toda el área comunitaria y con la relación que hay entre la escuela y la familia. Y eso va un poquito más allá también, y es que comprendimos que si estamos hablando de educación socioemocional, es muy difícil que le pidamos a un niño o a una niña que avance en una manera distinta de gestionar los conflictos si una herramienta dentro de su casa es el castigo físico, por ejemplo, para solucionar los conflictos. Si eso es una herramienta en su hogar, ¿yo cómo le pido a ese niño o esa niña que solucione los conflictos de una manera distinta con sus pares, con sus compañeros en el colegio? No, pues también debemos trabajar con las familias. Y entonces no solamente hace parte del documento, sino que hace parte de una de las estrategias del programa integral, que se denomina fortalecimiento familiar, en el que llegamos directamente, acompañamos a orientadores, orientadoras, a instituciones educativas, a trabajar, por ejemplo, con lo que antes se denominaba escuelas de padres y lo que nosotros ahora denominamos escuelas del cuidado familiar.
como una resignificación también en términos de aquellas personas que ejercen el cuidado familiar en sus hogares, que en su gran mayoría son mujeres, no padres, pero que también, digamos, ahí tenemos de todo. Entonces, eso es importante y en el marco de esta estrategia también promovemos la creación de redes de trabajo colaborativo y solidario con las familias de cada una de las 20 localidades de Bogotá, porque creemos en el marco de este proceso de la integración curricular que uno de esos 7 caminos que nos plantean, o ese mosaico metodológico que nos plantean para poder integrar curricularmente, que uno de esos escenarios es entender que debemos constituir comunidades de aprendizaje y práctica. Y esto nos nivela un poco las relaciones de poder. Y básicamente lo que nos dice es que así como todos tenemos algo que aprender, por supuesto, pues también todos tenemos algo que aportar. Y especialmente con las familias bogotanas pasa eso. Tenemos familias que en este momento están en Bogotá, pero que vienen de diferentes partes de Colombia, de diferentes países o regiones, y que en el marco de lo que su propia trayectoria de vida, pues tienen muchas cosas que aportar, así como también tenemos muchas cosas que transformar a nivel personal y a nivel comunitario. Entonces, el documento no es solamente un documento que llega a proponer un mosaico metodológico, sino que es un documento que está acompañado y respaldado por los proyectos de inversión que lidera, en este caso, la directora Marcela desde preescolar y desde mi área, desde la Dirección de Participación, los proyectos de inversión que lideramos desde aquí. Es decir, no están ni solos ni solas para implementar la integración curricular, ni tampoco es una herramienta que per se, por sí sola, vaya a solucionar todo. No, por eso es que sigue siendo un documento de trabajo abierto, flexible y que cuenta con el acompañamiento de estos equipos para arrancar esa ruta de integración curricular, sea el camino que desea la comunidad educativa. Quería Marcela, no sé si deseas ahí. Seguro me faltaron varias cosas, Sí. pero es que me emociona. No, tranquilo, gracias. Gracias, que todo nos pasa igual en este tema. No, para compartirles también que este tipo de herramientas también las trabajamos desde nuestro enfoque de familia, que hacemos que también lo hacemos de la mano con la Dirección de Participación. Nosotros desde Educación Inicial, a través de nuestros convenios con cajas de compensación, también abordamos la relación entre participación, familia y comunidad en el marco de la formación integral. Entonces, un poco desde allí también estamos abordando este tipo de intereses y claramente, pues ya que tenemos el documento de integración curricular, vamos también a incorporarlo en estas actividades que hacemos desde Educación Inicial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. De esta manera vamos dando respuesta a las inquietudes que tienen las personas que nos están expresando aquí en el chat, las preguntas. Y la pregunta que viene es precisamente alrededor también de qué otros actores estamos llamados a propiciar la integración de la participación de educación socioemocional y ciudadana. Aquí ya nuestros profes nos preguntaban, ¿y las familias dónde están? ¿En qué lugar las ponemos en este ejercicio que aparentemente es exclusivo del interior de la escuela? Y ustedes nos han dicho, pues están claramente vinculados a través de los ejercicios que hacemos desde los proyectos de inversión y desde las misionalidades. Pero quisiéramos preguntarles 2 cositas más porque nos van surgiendo más preguntas, además de la que nos plantea aquí Faride Fajardo, es ¿dónde encontramos este documento? Pero eso se los vamos a decir al final. Pero además de las familias o de quien acaba de mencionar Edwin, que son, digamos, los docentes en los colegios, ¿quiénes más son las personas, actores involucrados para integrar la participación, la educación socioemocional y ciudadana? Para que Edwin nos puedas un poco complementar qué áreas de la gestión están también convocadas, de la gestión escolar están convocadas a propiciar y a ser líderes y lideresas de la integración curricular de estos asuntos en la escuela, y que Marcela nos puedas comentar tú también algo que es fundamental y que estoy segura está circulando ya en muchos de nuestros asistentes hoy a este espacio, y son los cómo. Nosotros, los docentes, siempre estamos indagando sobre cómo lo vamos a hacer, porque existen muchas formas, pero ¿nos podrías tú indicar este documento qué caminos nos está sugiriendo para transitar por este ejercicio colectivo y comunitario de la integración curricular?
Gracias, Margarita. Yo aquí igual sigo pensando en lo que planteaba Edwin y yo me preguntaba antes de pasar a los caminos, es como, ¿qué hubiese pasado si nosotros como niños y niñas en nuestro colegio, cuando éramos pequeños, nos hubieran dado la oportunidad de reconocer esas emociones? Digamos, un poco qué cambios también hubiésemos tenido en nuestras propias vidas. Un poco es preguntarle o tal vez hacer el ejercicio con los maestros y las maestras que nos escuchan en este momento y que se pregunten un poco, ¿qué hubiese pasado si a maestros y maestras cuando estaban en el colegio y eran pequeños, les hubieran permitido reconocer esas emociones, identificarlas, tramitarlas, gestionarlas, digamos, qué cambios tendríamos en nuestras propias vidas? Porque claramente creo que este es el potencial que tiene la educación socioemocional y es entender que finalmente la emoción hace parte de la ecuación de la vida. O sea, la emoción finalmente incide de manera directa, digamos que es como lo hemos identificado, en la posibilidad de ejercer esa ciudadanía y de participar. Digamos, si yo reconozco esas emociones, las puedo tramitar, gestionar, puedo ejercer una ciudadanía distinta y puedo tener otra disposición hacia la participación en la construcción de mi contexto. Pero al mismo tiempo, esa emoción incide en mi toma de decisiones. Mi toma de decisiones alrededor de la familia, de qué quiero estudiar, qué tipo de pareja quiero tener, qué quiero ser en la vida, cómo participo, cómo cuido el medio ambiente, como se ha venido trabajando, se ha venido charlando acá, y es cuando Edwin mencionaba esto, el reconocimiento de emociones, yo misma, digamos, me hacía la pregunta en este momento, bueno, y si me hubieran permitido eso, ¿qué hubiera pasado en mi vida? ¿Y qué estaría pasando ahora? Porque pues, finalmente uno es el resultado de su trayectoria, y dentro de esa trayectoria, la emoción está allí. Y un poco es que creo que es el mensaje que hoy queremos dar en esta charla de la tarde, donde estamos charlando virtual aquí, entre más cerca y más lejos, pero es decir, tenemos el poder un poco de darle la oportunidad a los niños y a las niñas de hoy de reconocer esas emociones. Creo que ese es el punto de partida, digamos, saber que tenemos un poco el poder de darle la oportunidad a los niños y las niñas de que sí tengan la posibilidad de hacer ese ejercicio, y que sí tengan los espacios para llevar a cabo estos aprendizajes frente a cómo gestiono mis emociones, digamos, cómo desarrollo estas capacidades en términos de educación socioemocional, participación, y digamos, cómo finalmente logramos este sueño que tenemos todos, que esta sea la generación que en realidad vea unos territorios en paz, tanto en lo urbano y en lo rural, y es de verdad, creo que ese es el primer paso, un poco pensando en los cómo. Si quiero pensar en los cómo, mi primer paso es reconocer que es posible generar esto en los niños y las niñas. En términos de cómo, digamos, hay varios caminos, digamos, ya parados dentro de la institución educativa, un poco, digamos, ya parados en la institucionalidad. Podemos hablar desde lo micro, lo meso y lo macro. En lo micro, digamos, desde lo micro yo puedo en mi plan de aula, en mi plan de estudios, y ir, digamos, incorporando, digamos, de acuerdo con cómo esté organizada, como está la organización escolar de la institución educativa, ir incorporándolo desde el nivel micro, desde el nivel meso, a través de los proyectos transversales. Sabemos que nuestro sistema educativo tiene varios proyectos transversales identificados, otros que ya hacen parte, digamos, de las mismas instituciones educativas, pero ya hay varios proyectos transversales que podemos, digamos, como prevención de embarazo, sexualidad, la cátedra de estudios afrocolombianos, digamos, hay varias posibilidades de tipo transversal que nos permitiría hacer eso en nivel meso. Y también tenemos una oportunidad a nivel de PEI, de currículo, de llevarlo a lo macro, digamos, también en los manuales de convivencia, en el sistema de evaluación, digamos, todo depende del contexto de la institución educativa, de cómo esto es un proceso que también hay que hacerse de manera gradual. Digamos, uno no puede llegar a una institución educativa y de ahora en adelante todo es socioemocional y entonces vamos a hablar. No, porque creo que es como tú lo dijiste ahora y también lo mencionó Edwin, hace parte de un proceso de aprendizaje no solo para el estudiante, sino para los maestros, las familias y la comunidad. Entonces, primero es posicionar el tema, un poco sensibilizar a toda la comunidad educativa de la importancia de la dimensión socioemocional, de la participación y de la educación para la paz en cada uno de los contextos de la institución educativa, y luego ver cuál es la mejor ruta o ese mejor camino para irlo incorporando a los procesos de enseñanza-aprendizaje, bien sea por el plan de estudios, plan de aula, por un proyecto transversal
o, digamos, si la institución educativa quisiera hacer una resignificación de currículo y TPI como lo hacemos en otras oportunidades con otros temas, bienvenido también, o tratarlo desde el manual de convivencia. El manual de convivencia también es un buen mecanismo para abordar estos temas y creo que es un lugar muy idóneo para empezarlo a trabajar, sin pretender que también se quede solo en el manual de convivencia, porque el manual de convivencia es el lugar un poco natural, digamos, de cómo vamos abordando este tipo de elementos, pero también, digamos, entendiendo que, y cuando yo decía la emoción hace parte de la ecuación, es que quiero decir que ya está comprobado que yo no puedo aprender sin emoción. O sea, para poder desarrollar un proceso de aprendizaje, la emoción tiene que estar allí. O sea, yo no puedo aprender en seco, un poco, quiero decirlo. Y en ese sentido, ese desarrollo de competencias básicas, de competencias de tipo cognitivo, también pasan por lo emocional. Entonces, si a mí me genera frustración la matemática y le tengo miedo a las matemáticas, pues no voy a aprender matemáticas. Yo primero tengo que entender y reconocer que, bueno, es que tal vez la matemática me está dando miedo, me da susto el profesor de matemáticas, me da susto solo ver el ejercicio en la evaluación o la tarea que me dejan de matemáticas. Entonces, creo que primero reconocer, sí, tengo miedo, y creo que eso es muy importante en los niños y las niñas, validar esa emoción, decirles, sí, está bien, tienes miedo. En algún momento todos sentimos miedo de la matemática, pero tal vez si la vamos cogiendo por partes y empezar eso, justamente a gestionar y a tramitar la emoción frente a una competencia que pareciera que es solo básica, que pareciera que es solo cognitiva, pero pues mentira, ahí estamos parados desde la formación integral y todo tiene que ver con todo. Entonces creo que eso en términos generales, pero justamente el documento nos da unas herramientas muy puntuales que podemos compartir con los maestros, y es, nuestra propuesta estaba parada en el marco teórico y metodológico de Carlos Eduardo Vasco. Entonces allí hay 6 caminos que los maestros podrían tomar. Todos los caminos nos llevan a poder institucionalizar esta propuesta en los colegios. Hay una integración que se puede hacer por temas, hay otra que se puede hacer por actividades, hay otra que se puede hacer por problemas, y entonces allí le estamos apuntando a una solución. Los problemas, digamos, podemos usar, digamos, unas metodologías de recolecto información, la analizo y propongo la solución a ese problema. También, como lo decía ahora, por proyectos pedagógicos, los proyectos pedagógicos que tengan las instituciones educativas. También lo podemos hacer a través de una narración, de unos relatos que tengamos en cada contexto. Digamos, hay relatos distintos que también le generan identidad a las instituciones educativas, por la historia donde se gestó la institución, o por un hecho histórico, por el territorio donde se encuentra en la ciudad. Digamos, nos pasa mucho con los proyectos de educación ambiental y los rurales. Digamos, allí hay unos hitos históricos que están muy asociados al territorio, y que esto puede ser un pretexto pedagógico para llevar a cabo el proceso de integración curricular, o un tópico específico que quieran las instituciones educativas para desarrollar. Lo que van a encontrar las maestras y los maestros es estos 6 caminos en términos metodológicos de cómo hacer el proceso de integración curricular. Como se mencionó anteriormente, también tenemos diversos ejemplos que identificamos en el proceso de análisis y diagnóstico que se hizo previamente al diseño de las orientaciones. Entonces, hay unos ejemplos muy específicos que pueden tal vez mostrar a otros colegios, digamos, por dónde puede ser, sin ser de nuevo camisa de fuerza, pero pueden, digamos, un poco guiar el camino para los colegios interesados. Esos dirían que son los caminos que se encuentran en las orientaciones. Muchísimas gracias a ti. Mire, podemos aquí observar que no hay una sola fórmula, ¿sí? No hay un protocolo para seguir al pie de la letra, sino que hay muchas perspectivas sobre las cuales podemos transitar las diferentes instituciones educativas. Marcela mencionaba un trabajo importante que se ha hecho, por ejemplo, desde el programa Navegar Seguro en varios colegios de la Alianza Educativa, donde nos muestran precisamente cómo se ha incluido en su plan de estudios varios de estos asuntos, pero también me hace recordar un colegio en particular de la localidad de Ciudad Bolívar, que se presentaba a los estímulos el año pasado y nos decía, frente a la integración curricular hemos avanzado porque hemos descurricularizado el currículo. Queremos que las y los estudiantes construyan su propio currículo, construyan su propia manera y planteen precisamente su apuesta y su perspectiva de lo que quieren aprender. Varias directoras locales de educación nos han dicho, hay que construir una nueva escuela.
y es precisamente a eso a lo que nos referíamos con la descurricularización, y es construir una nueva apuesta. Y por acá nos preguntan que si se puede integrar a los padres y madres de familia dentro de estos talleres que trabajamos, y es precisamente también parte de la apuesta metodológica, y es construir entre todas y todos cuál es esa apuesta de lo que queremos aprender en esta nueva escuela. Edwin, además de estos interesantes caminos y diferentes perspectivas para la integración curricular de la participación y la educación socioemocional, ¿consideras algún otro que nos quieras mencionar y los diferentes actores que nos pueden acompañar en este proceso? Vale, claro que sí. Bueno, reconocer varios, digamos, elementos que al escuchar a Marcela como que se me vienen a la cabeza, y que es importante también que las personas que nos están escuchando lo tengan claro. Este es un documento que no es de la dirección de preescolar o de la dirección de participación. Este es un documento que es de ustedes. Nació así. Nació escribiéndose en el marco de los diálogos que se sostenían con los diferentes grupos focales, con los diferentes actores desde sus diferentes miradas. Entonces es un documento que nace de ustedes. Por eso creo que parte de reconocer eso es que tengamos todo un mosaico metodológico, ¿no? Marcela mencionó por lo menos 7 caminos distintos ahí por los que una institución educativa podría arrancar, iniciar o complementar su proceso de integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana. Y eso me parece bien interesante, porque normalmente tenemos, o tendemos más bien como seres humanos, a formular el camino, el paso a paso, el 1, 2, 3, voy a irme para el trabajo, primero me levanto, me baño, no sé qué tratar, pero hay diferentes formas, maneras de hacer las cosas, y eso depende de los contextos en los que se encuentren las instituciones educativas y sus comunidades. Entonces, valorar ese tema del mosaico, de que hayan diferentes rutas, diferentes caminos, de que haya sido construido de manera participativa, las diferentes miradas que hay también en el marco de los procesos que hablaba, también es interesante porque esos caminos nos permiten generar, digamos, comprender esas dinámicas institucionales, en términos de que a veces las maestras, los maestros, los directivos docentes, todos los que conformamos la comunidad educativa, estamos saturados de tareas, tenemos muchas cosas. Y esta herramienta justamente lo que propone es, no se invente una nueva, ya estamos haciendo muchas cosas en los colegios, más bien cómo ponemos a esto, le colocamos unas gafas distintas para ver la cosa de una manera distinta, no sé. Entonces el proyecto ambiental escolar no significa que ahora nos vamos a inventar el proyecto de integración curricular, no. Si usted ya está haciendo ese proyecto ambiental escolar, que es transversal, que es uno de los caminos que propone esto, ¿será que debemos cambiar la manera en la que nos relacionamos con el planeta Tierra y las demás especies que cohabitan con nosotros el planeta? ¿Será que somos violentos en esa manera en la que nos relacionamos? ¿Será que si seguimos relacionándonos de esa manera el ecosistema y los ecosistemas van a seguir durando por siempre? ¿O eso nos va a llevar a una pandemia o una tragedia mayor a la que ya hemos vivido? Digamos, ese tipo de cosas y de reflexiones son las que nos llevan justamente a pensar en eso. Y creo que en eso también hemos avanzado, pues ya tenemos ríos que son sujetos colectivos de derechos, por ejemplo, ¿no? Y toda una movilización social, toda una gestión emocional, digamos, una potencialización de la ciudadanía alrededor de esos ecosistemas de lo que estamos viendo. O cuando se sienta uno a defender un páramo o el fracking para que no lo hagan en el territorio donde uno se encuentra. O sea, eso tiene unas implicaciones interesantes y creo que esos caminos son muy chéveres. Y otro ejemplo de ellos es, por ejemplo, la Cátedra de Paz. ¿Qué mejor elemento en términos pedagógicos que se esté trabajando actualmente que ese proceso? Porque nos plantea diferentes caminos, diferentes rutas que son absolutamente esenciales. El día de ayer, las guerrillas de las FARC, sus dirigentes, que en su momento fueron dirigentes militares, se sentaron en el marco de la JEP, en el marco de poner la pedagogía de la verdad sobre una mesa, a ofrecer perdón a las víctimas, pero también a contar la verdad de las cosas que han pasado y han narrado. ¿Cuándo se había visto eso en la historia de Colombia? ¿Cuándo se había visto un ejemplo nacional como el que vimos ayer? El 28 se va a lanzar el informe de la Comisión de la Verdad. Imagínense esta herramienta tan valiosa, nos ayuda a posicionar la verdad como un bien público. Y eso pasa por el sentimiento. ¿A cuántos les gustan que le digan la verdad en la cara? En serio, digamos, en términos de ponerlo así en plata blanca.
¿Cuántos son capaces de decir la verdad cuando algo les está molestando? ¿Cuántos prefieren callar cuando algo los incomoda, los molesta? ¿Cuántos han callado ante una vulneración o una violencia? ¿Esto no pasa por la integración curricular? Posicionar la verdad como un bien público no hace parte de una nueva escuela, de una escuela que le apuesta a ser territorio de paz, a decir no contra la violencia, pero también a tener factores de afrontamiento cuando está sucediendo algo y saber cómo lo puedo abordar, cómo lo puedo tramitar, cuáles son las líneas, cuáles son los canales a los que puedo acudir. Eso es cátedra de paz. Eso es procesos integrados, pensados de una manera armónica, pensados en un contexto nacional, distrital, territorial, familiar. Porque esas discusiones, con ese nivel de reflexión que se hacen dentro de la escuela, también se van a sostener en las familias. ¿Cuántas de nuestras familias, cuántas realmente vivieron, sufrieron el conflicto armado? Puede ser que estas generaciones inmediatas no, pero si habláramos hacia atrás, en mi caso, mis papás, mis abuelos, lo vivieron. ¿Por qué creen que llegamos a Bogotá? Qué rico ir a la ciudad a chupar frío, ¿no? O sea, es como, hay una serie de condiciones que se dan alrededor de eso. Entonces, creo que hay elementos muy valiosos. Y lo otro, en términos de esta herramienta, son las áreas a través de las cuales se han pensado. Porque la escuela no puede ser pensada solamente como un área formativa. Entonces, el maestro dándole la clase al chino y todos aprendiendo alrededor del tema. No, tenemos entonces un área académica, integrada por el consejo directivo, por los maestros y maestras de cada uno de los ciclos de vida o los ciclos del primero al quinto que tenemos en las instituciones educativas, de los estudiantes, ejerciendo este proceso, desarrollando este proceso de integración curricular. Así como tenemos un área académica, tenemos un área directiva, con el gobierno escolar, con el consejo directivo, con las personas que gobiernan esa comunidad educativa, que toman las decisiones en el día a día. ¿Cómo atraviesa la integración curricular esos escenarios de participación? Tenemos entonces todo un área comunitaria. ¿Cómo hacemos para que a través de este proceso, lo que nos estaban preguntando en el chat, se involucren a las familias, se involucren a los cuidadores, a los consejos de padres y madres, al sector productivo, a la comunidad que está en ese entorno educativo cercano? Tenemos un área administrativa, lo conforman docentes, administrativos y equipos, en este caso de diferentes áreas y líneas. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, el rol del administrativo recobró una vitalidad impresionante durante la pandemia. Muchas de ellas y ellos, mientras que nosotros estábamos refugiados en casa por el miedo, por el temor al contagio y demás, fueron los que estuvieron manteniendo el colegio todavía activo, todavía vivo, entregando guías, manteniendo toda la infraestructura, asegurándose que las adecuaciones se dieran desde un área administrativa, todo lo que se genera y lo que se desarrolla desde allí. Entonces creo que hay unos elementos muy interesantes, además de los caminos, además de los actores y a quienes está pensado el documento, también entender esa comunidad educativa desde la dimensión integral y las diferentes áreas que la conforman y cómo se pueden desarrollar. Muchísimas gracias a ti, Edwin y Marcela, por ya estas claridades que vamos teniendo sobre lo que vamos a encontrar en el documento. Nos han estado preguntando también aquí en el chat si se ha tenido en cuenta la participación de las niñas y los niños, y especialmente de las niñas y niños que tienen alguna discapacidad. Queremos comentarles que así como lo anunciamos al inicio, este esfuerzo, digamos, se construyó de la mano de diferentes personas, entre ellas y ellos, las niñas y niños que hacen parte de una apuesta importante denominada Niñas y Niños Educan a los Adultos, que además han configurado dentro de su agenda de trabajo la conformación de un comité editorial. Y son ellas y ellos quienes también crean sus contenidos. Ellas y ellos participaron en las diferentes jornadas que hemos tenido para revisar este tema de los aprendizajes, este tema de qué es lo que quiero aprender, qué emociones me gustaría también que se vincularan no solamente en los descansos o en zonas extracurriculares, sino que se vincularan al aula como estas, las emociones.
que se vinculen también a la planeación de las y los profesores en la cotidianidad, que se vinculen también a los procesos de evaluación, es decir, que este tema socioemocional sea tan importante en la escuela que hasta haga parte de las preguntas o de las estrategias evaluativas sobre qué hemos aprendido en determinado ambiente escolar. Ellas y ellos nos indicaron cuáles eran los aprendizajes y qué condiciones, porque allí va un poco lo que nos van a contar más adelante, no solamente qué es lo que vamos a aprender, sino también qué condiciones estamos brindando como escuela, como secretaría, como docentes, como familias, para que desarrollemos una educación socioemocional y ciudadana. Así que las niñas y los niños participaron en la construcción colectiva de este documento de orientaciones pedagógicas y metodológicas para los colegios. También saludar aquí al Colegio José Joaquín Castro, que está conectado con nosotros, al Colegio Antonio Van Uden, al Colegio Vista Bella, al Eduardo Umaña Luna, y a todas las personas que siguen aquí poniéndonos sus preguntas e inquietudes al respecto de este tema de integración curricular. Marcela, ya nos vamos acercando a que nos cuentes cuáles son los aportes metodológicos y pedagógicos que nos cuenta que nos deja esta herramienta. ¿Cuáles son las estrategias o las herramientas que nos van a dejar estas orientaciones a las instituciones educativas? Bueno, Margarita, pues compartirle a toda la comunidad educativa. Este es un documento práctico y siempre quisimos como que fuera así, que tuviera herramientas muy puntuales para los maestros y las maestras. Entonces allí lo que van a encontrar es ciertas, digamos, instrumentos para poder utilizar en este proceso de integración curricular y para ejercer, digamos, o promover más bien un diálogo institucional en el marco de la autonomía de las instituciones educativas. Digamos que ese es como el primer paso, pero para poder lograr ello, lo que estamos buscando es generar una ruta de integración curricular. Pero antes de iniciar la ruta hay ciertas condiciones en las instituciones educativas que nosotros recomendamos o sugerimos que se pueden hacer. Primero, establecer que esto es un ejercicio horizontal. Aquí hay que romper esas jerarquías, esas relaciones de poder que muchas veces se dan en las instituciones educativas, sino establecer un diálogo horizontal donde nosotros podamos entre todos crear estas condiciones para llevar a cabo la integración curricular. Segundo, identificar, como ya le hemos dicho, el contexto de las instituciones educativas. Es fundamental. Ya sabemos que todas nuestras localidades son distintas, en cada una de las UPCs pueden haber mundos distintos, uno pasa una calle de un colegio a otro, son mundos muy diferentes y pues hay que partir de esos contextos, de la población que asiste, la población estudiantil, pero también los maestros y las maestras que acompañan esos colegios, la historia, el territorio no solo en términos de ciudad, sino el territorio ambiental donde se encuentra ubicado el colegio. Entonces, partir de esas condiciones del contexto, de identificar esas condiciones. Y un poco asumir una posición de el ejercicio que se va a llevar a cabo tiene que articular la reflexión, la acción y la investigación. Es un poco entender que estas tres tienen que estar de manera articuladas para poder llevar a cabo la integración curricular. Y finalmente, partir también y reconocer que en realidad la escuela es ese espacio de aprendizaje, pero como ya lo mencionaba justamente uno de los colegios que nos acompaña en el chat, es más allá de la escuela, pues se generan otro tipo de aprendizajes y se articulan, ¿no? Los aprendizajes que se dan en la familia, en el parque, con los amigos, en los otros espacios de socialización, también nutre los procesos de aprendizaje en la escuela. Entonces hay que ver la escuela más allá de ese espacio de aprendizaje. Esa ruta, como les decía, plantea unas preguntas, unos formatos y unos instrumentos que van a ser útiles para el proceso. Y en ese sentido, hay 4 momentos de la ruta que son supremamente importantes y pues que lo que quisimos fue que fueran un poco motivadores para las comunidades. El primero de ellos, ese primer momento de la ruta es incitando ideas. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder llevar a cabo la ruta, lo que nosotros tenemos que hacer como maestros y maestras en cada uno de los colegios es invitar a los consejos directivos, a los comités de convivencia, al diálogo, a ese cambio, digamos, en la mirada a nivel institucional para poderlo llevar a cabo. Luego generar un equipo, lo hemos denominado equipo motor, pero claramente es el equipo de trabajo que va a llevar a cabo, que va a empezar a incitar las ideas para el proceso de integración curricular.
y llegar a unos acuerdos entre ese equipo motor, entre los organismos colegiados de la institución, el consejo directivo, los comités de convivencia, los padres de familia, para poder saber para dónde vamos, para dónde va esa ruta. El segundo momento de la ruta se denomina pensarse y pensarnos, que hace parte de ese proceso de caracterización, si se quiere decir así, de las condiciones del contexto y del colegio, y decir hasta dónde queremos llegar. Queremos tocar PEI, queremos tocar plan de mejoramiento institucional, queremos tocar la malla curricular, queremos tocar el manual de convivencia, el sistema de evaluación, como lo decía ahorita Margarita, digamos, queremos de verdad cambiar esa mirada frente a la evaluación y que empecemos a valorar este tipo de aprendizajes en el marco de nuestro sistema de evaluación, pero eso lo decide cada uno de los colegios en el marco de la autonomía, hasta dónde quiere llegar o a qué dimensión en términos curriculares le estamos apuntando. El tercer paso lo hemos denominado fortalecimiento, saberes y redes. Y allí es toda la puesta en marcha de esta caja de herramientas que hemos identificado y cómo a través de la ruta institucional yo voy generando la integración curricular. Y finalmente, reconstruyendo los saberes, es el cuarto momento de la ruta, que busca la sistematización del proceso que hemos realizado. Para nosotros eso es fundamental porque, como ya lo decía Edwin, esto no lo inventamos claramente, lo que estamos haciendo es facilitar y un poco expandir, promover, digamos, estas experiencias que hemos encontrado en algunos colegios y hemos logrado identificar esas experiencias en los colegios porque los mismos colegios ya empiezan a sistematizar sus propios procesos. Entonces queremos también que sigamos como con esta buena práctica de sistematizar las actividades que vamos llevando a cabo, porque además les sirve a otros colegios. Y finalmente, esa sistematización tiene que incorporar unas acciones y unas rutas que periódicamente podamos estar midiendo, monitoreando, pues para poder llevar a cabo, digamos, de manera adecuada la ruta. Esos son como los pasos, a grosso modo, que van a encontrar en la guía de orientación y que claramente, digamos, ya en términos de capacidades, Edwin claramente, que es el experto en el tema, le doy la palabra para que, digamos, pueda profundizar en qué tipo de capacidades específicamente se pueden desarrollar a través de la ruta. Gracias. Bueno, ya que me diste el paso a la palabra, Mar, me la voy a tomar de una vez. Perfecto. En términos de capacidades, fue muy difícil encontrar como esos ejes articuladores que nos permitieran definir por qué priorizar unas capacidades ciudadanas y socioemocionales sobre otras, porque pues, digamos, se desarrollan de manera integral, todas son muy importantes, pero identificamos que hay cositas o elementos que nos llevaron a decir esta capacidad. Por ejemplo, una de las capacidades que propone esta integración curricular y posteriormente las mallas que espero las vayan alistando por ahí para poderlas ver ahorita, es por ejemplo la participación. La participación absolutamente, digamos, esencial en el contexto actual que estamos viviendo, pero sobre todo porque a veces creemos que participar solamente implica una acción, pero no sé, es como cuando usted va caminando y ve a un niño vendiendo dulces en el semáforo. Entonces usted tiene dos opciones, usted sigue caminando y ignora el problema, o llama a la tropa social de Secretaría Distrital de Integración Social, por ejemplo. No sé, para dar un ejemplo ahí. El que usted siga caminando e ignore el problema no significa que está dejando de participar. Está participando, pero de una manera negativa, si lo queremos categorizar de alguna manera. Y si usted llama, pues claramente también está participando. Con eso quiero decir que en todo momento nosotros estamos tomando decisiones, aun cuando creemos que no lo hacemos. Estamos tomando una decisión de no llamar, de no activar una ruta, de no levantar la mano y pedir ayuda. Eso también significa participar, pero ojo porque miren que la participación acá tiene una connotación negativa. Entonces ahí lo que queríamos era eso, promover más el empoderamiento, la movilización, la participación de niños, niñas y jóvenes, de los maestros y las maestras, de las familias, y por eso es una de las capacidades que estamos potenciando allí. El sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza. La manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, la manera en la que nos relacionamos con el planeta Tierra, entender o identificar o resignificar que nuestro cuerpo se convierte en el primer territorio, pero además que el sentido de la vida se convierte en una capacidad esencial en este momento tan crítico y complejo que estamos viviendo como humanidad. La conducta suicida, el suicidio consumado se disparó en un 33.4% durante el 2020.
33.4% más de niños y niñas entre los 5 años de edad, miren esta edad, miren esta cifra, 5 años de edad, hasta los 14 tomaron la decisión de quitarse la vida, el 33.4% más. Si no fortalecemos una capacidad como el sentido de la vida en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, entonces, ¿qué fortalecemos? Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? Otra capacidad tiene que ver con la comunicación en varias líneas. La primera de ellas, una comunicación para el cambio social. La segunda de ellas, una comunicación en términos de la manera en la que nos relacionamos con nosotros. Si es una comunicación violenta, agresiva, que destruye, que vulnera al otro, pues ¿qué tipo de comunicación estamos desarrollando? Si proponemos una comunicación para el cambio social, más crítica, más asertiva, más empática, más fraterna, por supuesto, pero también sincera, porque insisto con la pedagogía de la verdad, pues entonces vamos a tener allí unas transformaciones sociales, culturales también muy importantes en términos de eso. Y una comunicación que nos enseña a leer en el contexto actual qué es verdad y qué es mentira. Parece una cosa muy simple, pero es muy difícil. En las redes sociales encontramos al día trillones, toneladas de información falsa, de fake news, de cosas que detonan en las personas, por ejemplo, sentimientos de indignación, y esos sentimientos de indignación promueven otras acciones violentas en contra de otros o de otras. Entonces, esto en términos de una capacidad de comunicación, una capacidad de identidades en plural. Entender que no existe una sola manera de identificarse ante el mundo y que hay diferentes formas de desarrollar esas identidades. Y entre otras, que digamos, está tal vez en la narración de qué comprendemos por esta capacidad de identidades, básicamente lo que estamos diciendo acá, hay que perderle el miedo a la diversidad. Sí, bájele al miedo. La diversidad nos nutre. La diversidad nos permite entender de una manera diversa el mundo, distinta, a través de diferentes miradas. La diversidad nos complementa. La diversidad no es un motivo para ir a matar o eliminar al otro. No es un motivo para hostigar al otro. La diversidad no es un motivo para generar distancia. No, la diversidad es un motivo para sentarnos a hablar y encontrar puntos en común. Pero también para entender que esa diversidad pues es bonito. Y eso se entiende más cuando estamos en ese contexto natural, que era la segunda capacidad que les había mencionado. Pensamiento y memoria crítica, vital en este momento histórico que estamos viviendo. Pensamiento y memoria crítica. En términos tanto de las acciones que desarrollamos día a día, pero también de encontrar o entender el contexto del cual venimos y nos desarrollamos. En todo sentido. Y esto se aplica mucho, por ejemplo, en las comunidades educativas. Si desarrollamos esa memoria crítica nos permite entender mejor por qué un estudiante X, Y, Z, W, el que sea, tiene unas actitudes distintas, contrarias en lo que yo esperaría en la institución educativa. Porque ahí tengo varios caminos. Si un estudiante, por ejemplo, se comete una falta grave dentro de la institución educativa, yo tengo dos caminos. Una justicia punitiva, sancionativa, aplicar un instrumento como lo es el manual de convivencia, o tengo un camino en términos de entender qué pasa con esa otra persona y de plantear pedagógicamente recursos de afrontamiento que le permitan a esa persona afrontar de una manera distinta lo que está viviendo en ese territorio. El otro tema tiene que ver con sensibilidad y gestión emocional, que ya he hablado bastante, entonces no me voy a extender, y creatividad e innovación. Si algo nos demostró la pandemia es que debemos ser absolutamente flexibles frente a las diferentes realidades. ¿Que hay que salir de la escuela? Nos vamos. ¿Que hay que aprender en la casa? Aprendemos. ¿Que hay que volver a la escuela? Ay, sí, pero de a poquitos porque nos da susto. ¿Que hay que volver al 100%? Listo, volvamos. ¿Que de pronto mañana pasa otra cosa y nos toca retorno? Sí, así es esta realidad. Pero no solamente por la pandemia, es que normalmente así debimos haber hecho todo. Tener un proceso de flexibilización tal que nos permita ajustarnos a los diferentes contextos y realidades. Y ahí la creatividad y la innovación son absolutamente fundamentales. ¿Y por qué quisimos proponer esta capacidad? Porque tenemos cientos, miles de ejemplos en las comunidades educativas. Cientos de maestros que han hecho procesos de innovación hermosísimos,
familias que se han comprometido con los procesos de formación de sus hijos y que tienen una relación directa con las comunidades educativas. Estudiantes que han innovado en términos de cómo aprender mejor y cómo enseñar mejor entre pares. Lo que nos falta es ese pasito que mencionaba Marcela hace un momento, y es cómo hacemos para reconstruir esa experiencia. ¿Cómo hacemos para que esa experiencia no se me quede solamente en el contexto escolar, sino que pueda compartirse a otros y otras que quieren aprender de esa experiencia que alguien más ya vivió? ¿Y cómo hacemos para que en ese proceso de sistematización se entienda que el error es una oportunidad de aprendizaje? Que contar en aquello que fallamos también es válido y que no nos hace menos a ninguno ni a ninguna. Porque si yo supiera cómo hacer mejor, por ejemplo, Río la embarró, listo, ya pues no voy a volver a cometer esos errores, porque ya alguien me está contando cómo la embarró. Entonces yo digo, listo, voy a tomar otro camino y seguramente yo cometeré mis propios errores. Y sobre eso iremos aprendiendo. Es decir, el conflicto y el error se convierten en una oportunidad de aprendizaje en el marco de la escuela. Entonces eso como en términos de capacidades, que era la pregunta que me hacía Marcela acá embalándome sobre esto, y no sé... Querida Margarita, si podemos mostrar allí una de las mallas que propusimos. Sí, Jaime, nos regalas por favor la página 56 más o menos del documento para que podamos mostrarle a los colegios cómo está organizada esta propuesta de aprendizajes, que no es una malla para encasillarnos allí y determinarnos qué es lo que debemos aprender, sino es precisamente para leerla desde ciclo inicial hasta ciclo quinto, los docentes y las demás áreas de gestión escolar, pero sobre todo, aquí hay varias preguntas muy interesantes. Angélica Medrano ha estado súper activa en el chat preguntándonos por familias, preguntándonos si son capacidades o competencias, ahí el dilema, que si es posible hacerla por competencias. Entonces, para que nos puedas comentar, Edwin, también sobre este esquema propuesto para los aprendizajes, y muy en clave de lo que hemos venido conversando en esta tarde, y es que el documento de orientaciones pedagógicas para la integración nos propone en todos sus apartados espacios en blanco, preguntas para los colegios, para los docentes, familias, estudiantes, espacios para que desde la misma realidad que estamos viviendo podamos darnos respuestas y no solamente, digamos, tener como referencia el documento y asumir que todo lo que está allí se debe implementar sin ningún tipo de discriminación, sino que ustedes pueden ver allí que hay unos instrumentos y hay unos anexos que les pueden perfectamente ayudar a continuar estos caminos de pensarse y pensarnos, fortaleciendo saberes y reconstruyendo saberes desde el PEI, desde las fechas conmemorativas, desde las áreas curriculares, desde las dimensiones que se trabajan y desde otras posibilidades, pero también, digamos, este documento está lleno de herramientas en blanco para que los colegios tomen su lapicero, su lápiz y empiecen a diligenciarlas de acuerdo a lo que se hace allí. Entonces, Edwin, ya casi vamos cerrando el espacio y quisiéramos sí, ya sobra, se nos van a aburrir todos. Comentaran aquí rápidamente cómo es que está estructurada esta propuesta de aprendizajes y qué es lo diferente entre una capacidad y una competencia que tiene en el núcleo estos aprendizajes que nos pueden ayudar a comprender también la riqueza de la propuesta del enfoque de capacidades. Solo quiero hacer énfasis en eso porque creo que el resto, pues ya cada uno cuando tenga su documento, pues va a poder chequear y profundizar en cada uno de esos aprendizajes, por cada uno de los ciclos o por cada una de las áreas que proponemos allí. Pero el centro es fundamental. Normalmente cuando hablamos de capacidades, nos enfocamos como en los primeros documentos que publicó Marta Nussbaum. Y de esas capacidades individuales, intrínsecas al ser humano, es decir, ya las tengo, ¿cierto? Lo que necesito es entrar a fortalecerlas, a gestionarlas, a potenciarlas, porque ya tengo esa capacidad, ¿sí? Es como la empatía. Nacemos con ese proceso de empatía, necesito fortalecerlo. Por el camino la vamos perdiendo, digamos, se va como diluyendo un poco, pero está ahí y podemos entrar a fortalecerla en ese escenario. Pero luego Marta empieza a evolucionar en su propio concepto, empieza a resignificar sus propios, digamos, artículos y producciones que había creado
y se da cuenta que para poder fortalecer esa capacidad que es individual, que es mía, que ya la tengo, necesito unas condiciones para poderlas fortalecer. ¿Sí? ¿Cómo le pides no sé, a un niño o una niña que sea más participativo si, por ejemplo, sufre de violencia intrafamiliar? O tiene o sufre toda su familia de una violencia económica. Entonces, ¿qué? ¿Forzamos que se fortalezca esa capacidad? No, deben haber unas condiciones que el medio debe proveer para que eso se desarrolle. Entonces, si estamos hablando de participación, debe haber una condición dentro de la institución educativa que mínimamente facilite la participación de esos actores que han sido elegidos como representantes de su comunidad educativa en el marco del gobierno escolar, de las mesas locales, de las mesas estamentales, etcétera. Mínimamente yo debo brindar la garantía de que puedan reunirse y de que puedan participar. Si de entrada yo limito esa participación o no autorizo para que se reúnan o no autorizo para que vayan a la mesa local, pues estoy favoreciendo que se desarrolle esa capacidad ciudadana y socioemocional o la estoy limitando. Por eso acá avanzamos en otro concepto que son las condiciones para su fortalecimiento. Y ahí entramos entonces en una esfera y en una dimensión distinta porque partimos del principio de la corresponsabilidad, en la que todos y todos tenemos allí un elemento que aportar y especialmente el Estado, nosotros tenemos unos elementos muy importantes que reconocer y que seguir en ese proceso de fortalecimiento en cada una de las comunidades educativas. El resto es, digamos, como una malla, como ustedes la han venido conociendo, simplemente que innovan en otros elementos, en esos aprendizajes postciclos, pero también en las áreas que hay en cada institución educativa, en que no solamente se enfoca a los estudiantes, sino que también hay una malla específica para maestros y maestras, en el que ya no hay una malla llena, sino hay una malla completamente vacía, porque entendemos que hay otras capacidades, que hay otras realidades que las instituciones educativas deben trabajar. Sería eso. Muchísimas gracias a ti, Edwin y Marcela, por esta claridad y esta presentación tan completa de este documento de orientaciones que hemos construido a muchísimas manos. Gracias a todas las maestras y maestros que se conectaron esta tarde para conocer un poquito más de estas apuestas y por supuesto por acá nos preguntan cuál será el paso a seguir para acompañar a los colegios. Queremos que se queden muy conectaditos con nosotros en las demás semanas de desarrollo institucional a través de Red Académica, donde dejaremos a su disposición a partir de la próxima semana este documento para que lo puedan consultar y apropiar. Y estaremos también comentándoles cuáles serán esos espacios, seminarios, talleres en los que les acompañaremos en este proceso. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Con este cierre, pues, damos espacio pues, a la llegada final de esta presentación. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a la directora Marcela, al director Edwin Usa, por este espacio de socialización. Profes, ahí tenemos efectivamente un insumo que pone a disposición el nivel central de la Secretaría de Educación, un insumo que efectivamente desde la voz de los maestros, desde la voz de los diferentes y las diferentes personas que integran la comunidad educativa, comienza a aportar elementos después de esta reapertura que ya llevamos tiempo en ella para comenzar a consolidar procesos que nos lleven al desarrollo de capacidades socioemocionales. En síntesis de esta semana, una apuesta por consolidar competencias del siglo XXI, fortalecer efectivamente el desarrollo de las competencias básicas, que efectivamente todos en los colegios hemos visto la afectación, digamos, que nos dejó el aprendizaje remoto, lo mencionaba Marcela, y efectivamente comenzar a integrar en toda esta apuesta curricular lo que es el desarrollo de las capacidades socioemocionales. Seguimos construyendo en conjunto con ustedes. La invitación es que en el resto de semanas sigan con la reflexión conjunta, sigan con el seguimiento a las acciones que vienen implementando. Efectivamente lo mencionaban en el chat algunos profes y lo han mencionado a lo largo de estos 2 días. Reivindicar esas acciones que vienen haciendo los profes desde el aula para el desarrollo de las capacidades socioemocionales, para garantizar el bienestar de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
pero también para garantizar ese desarrollo de competencias comunicativas y en esa misma línea avanzar conjuntamente en la transformación pedagógica que estamos consolidando durante este año. Nuevamente le agradecemos a todas y cada una de las personas que participó durante estos 2 días, ya fuera desde su colegio. En este momento nos estamos despidiendo con 142 asistentes a este espacio, una participación que, digamos, valoramos mucho desde el nivel central, que esperamos seguir contando con este tipo de espacios y ya les estaremos contando más adelante las acciones que seguiremos desarrollando, tanto con este documento que nos da, digamos, una visión también de cómo integrar esas capacidades socioemocionales, pero también cómo seguiremos avanzando en los diferentes frentes para construir conjuntamente esa transformación pedagógica. Profes, directivas docentes, orientadores y demás equipos de las instituciones educativas, nuevamente gracias por compartir este espacio con nosotros, por abrirnos las puertas de sus casas, de sus colegios en estos 2 días. Y esperamos que sigan conectados. Los materiales de estas jornadas van a quedar ubicados en el portal de Red Académica. Antes de finalizar el espacio, les voy a compartir el enlace. Una vez actualicemos página, ustedes van a encontrar que ya los enlaces que los direccionaban a las salas los van a direccionar a los diferidos y van a encontrar los materiales complementarios que estuvieron viendo durante cada uno de los espacios que compartimos. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y pasen un muy feliz resto de semana. Marce, mi admiración total. Equipo, muchas gracias. Gracias. Bonita tarde para todos y Muchas todas. gracias a todos. Ahí Gracias, seguimos. hasta pronto. Chao, que estén bien. Chao.